lo anterior, informe con su resultado. Diputada Heréndira Olimpia Cova Brindis. Diputado Delfino Suárez Piedras. Diputado José Martín Rivera Barrios. Diputado Mariano González Aguirre. Diputado Juan Carlos Sánchez García. Diputado Nahum Matonal Ortiz. Presente. Diputado Enrique Padilla Sánchez. Diputado César Freddy Cuatecón Cicuautle. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Diputada Sandra Corona Padilla. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Presente. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputado Carlos Morales Vadillo. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputada Florea María Hernández Hernández. Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Agustín Nava Huerta. Diputado Jesús Portillo Herrera. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Diputada Itzuri Fernanda Sandoval Vega. Presente. Ciudadano diputado presidente, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran esta 62ª legislatura. Para efectos de asistencia a esta sesión, la ciudadana diputada Heréndira Olimpia Cova Brindis solicita permiso y la presidencia se lo concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que se encuentran presentes la mayoría de los ciudadanos diputados que integran esta 62ª legislatura y en virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión extraordinaria pública. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. La 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las 11:46 de este día, 24 de abril de 2017, abre la sesión extraordinaria pública para la que fue convocada por la presidencia de la mesa directiva de la 62ª legislatura el día 20 de abril del año en curso. Gracias. Por favor, tomar asiento. Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la convocatoria expedida por la presidencia de la mesa directiva de la 62ª legislatura. Asamblea Legislativa. La presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, párrafo segundo y 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, cuarto párrafo, segundo, quinta fracción 1, 42, párrafo tercero y 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 91, 92, fracción 2, 98 y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Convoca a los ciudadanos diputados integrantes de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado a celebrar sesión extraordinaria pública en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 24 de abril del 2017, a las 11 horas para tratar los siguientes puntos. Primero, lectura de la iniciativa con proyecto de acuerdo por lo que se reforma la fracción 2 del inciso C del artículo 5 de la Ley de Atención a las Personas Adultas de Mayores en el Estado de Tlaxcala, que presenta el diputado Humberto Cuautle Tecuapacho. Segundo, primera lectura de la iniciativa con carácter de dictamen del proyecto de decreto,
por el que se reforma el artículo 2 del decreto número 222, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 10 de mayo del 2016, que presenta la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Tlaxcala de Xicoténcatl, 21 de abril del 2017. Presidente Nahum Otonal Ortiz. Para desahogar el primer punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado Humberto Cuautle Tehuapacho proceda a dar lectura a la propuesta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del inciso C del artículo 5 de la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala. Con el permiso de la mesa, presidente, compañeros diputados y diputadas que integran esta 62ª legislatura en el Congreso del Estado de Tlaxcala, medios de comunicación, público en general que nos acompañan, el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, y conforme a los artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 9, fracción 3, 10, apartado B, fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, 116 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Me permito someter a consideración de esa soberanía el siguiente: dictamen con proyecto de acuerdo por el que se reforma la fracción segunda del inciso C del artículo 5 de la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala. Exposición de motivos. La aspiración de un Estado democrático con visión social es garantizar a la población un ingreso mínimo que contribuya a la compra de bienes y servicios que permita mejorar sus condiciones de vida. Aunque actualmente solamente el Distrito Federal cuenta con una propuesta de pensión mensual para los sectores más desprotegidos, en el resto de América Latina el tema ha sido abordado desde las políticas públicas de atención social, desde principios del siglo pasado. Tal es el caso de Argentina, donde la implementación de pensiones existe desde 1948, incluye un ingreso mensual y servicios médicos. Es el caso de Brasil, existen las pensiones contributivas desde 1971 y equivalente a un salario mínimo mensual, aplicándose a personas de 60 años. Incluso con una visión género, las mujeres pueden acceder desde los 55 años. En el caso de Chile se otorga desde 1975 una pensión mensual que incluye atención médica gratuita, asignaciones familiares para los descendientes del beneficiario y una asignación única por muerte para cubrir los ingresos de vejez, invalidez, deficiencia mental. En Costa Rica se creó una pensión universal desde 1974. Incluye una mensualidad, seguro social y acceso a prestaciones sociales. El caso de Uruguay es el caso más emblemático en la materia. Las pensiones existen desde 1919, con la particularidad de contar con un programa de rehabilitación de las pensiones por invalidez. Además, el caso de la pensión universal mensual, sus múltiples virtudes son incluso reconocidas con el ámbito internacional, tal y como lo han informado diversas entidades como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, junto con los organismos del Grupo Interinstitucional sobre Envejecimiento, conformado por la CEPAL, el Fondo de la Población de Naciones Unidas, la Organización Panamericana de Salud, la Organización Internacional de Trabajo,
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Programa sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas a través de la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, Santiago de Chile, en el 2003, sobre el reconocimiento explícito, al establecer como objetivo a realizar en la región, ampliar y mejorar la cobertura de pensiones tanto contributivas como no contributivas. Las pensiones universales son también comunes en los países industrializados como son Holanda, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. El envejecimiento presenta diferentes facetas: envejecimiento individual, familiar y el característico de una sociedad o un país. El proyecto encuesta Sabe Tlaxcala información de 1,488 adultos de 60 y más años residentes solo en el municipio del estado de Tlaxcala. Nuestros adultos mayores son uno de los sectores más vulnerables de la población y con el tiempo será un grupo prioritario debido al aumento del mismo, por lo que es importante que nos fijemos objetivos claros en la generación de los programas sociales. El proceso de envejecimiento del estado de Tlaxcala se distingue por un claro sesgo de género y prevalencia de la equidad social, como lo muestran los altos niveles de analfabetismo, factores como la escasa educación que recibieron tanto hombres como mujeres 60 años o más, la precariedad en las condiciones de su vivienda y las características de su inserción laboral, donde los ingresos percibidos por trabajo son claramente inferiores respecto a lo que reciben otros grupos de edad. Entre otros, estas carencias se hacen más notorias cuando el adulto mayor en cuestión muestra alguna discapacidad, lo que es ampliamente prevaleciendo debido al anterior estado de salud de gran parte de este sector. La necesidad de que se genere acciones y programas sociales urgentes para garantizar una vida digna a la población para adultos mayores es urgente e inminente debido al acelerado aumento de este sector poblacional. Actualmente, ningún programa ha logrado su objetivo de manera integral, ya que seguimos teniendo un número de adultos mayores con carencias profundas, sin una real seguridad económica, alimentaria y de salud, y con condiciones que los ubican en su inmensa mayoría como población en situación de pobreza vulnerable por carencias sociales y por ingresos. Los datos estadísticos muestran que el Estado se encuentra entre los 3 primeros lugares de funciones por diabetes mellitus, siendo mayor la prevalencia en el género femenino. Los resultados de la encuesta en lo careciente a padecer diabetes y estar bajo control refiere a 6 de cada 10 adultos mayores no se encuentran sujetos a control. Las causas pueden ser diversas, pero las referentes a control médico y a las acciones preventivas sí pueden ser atendidas por el sector salud. Sin embargo, la falta de acceso de este sector a atención médica adecuada empeora en una gran medida sus perspectivas de supervivencia a dicha enfermedad. Es necesario destacar que en general una gran cantidad de funcionarios públicos con bandos médicos y altos perciben salarios muy altos, prestaciones de servicios médicos no públicos y pensiones vitalicias, mientras que los programas de seguridad social para los adultos mayores son francamente inexistentes e insuficientes. Asimismo, es necesario recalcar que gran parte de los programas sociales se usan para coyunturas electorales determinadas y para control político.
por lo que más que un paliativo de la pobreza, se volviera una herramienta política que mantiene el mismo número de pobres, los hace dependientes y clientes a un liderazgo político determinado y reduce confianzas de la población, sus instituciones y gobiernos. Elevar las pensiones a los adultos mayores al menos al 50%, conforme a la unidad de médica y actualización, es necesario de tratar de garantizar la calidad de vida. Consideraciones: 1. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protege la organización y el desarrollo de la familia. Párrafo 3. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. En el Estado lo garantizará. Fracción segunda, que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones de los congresos tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Fracción tercera, en virtud de que la iniciativa con proyecto de decreto versa sobre modificaciones a la ley de personas adultas mayores en el estado de Tlaxcala, declárese que el Congreso de esta entidad está plenamente facultado para conocer en el caso que nos ocupa. Fracción cuarta, en cuanto hace la competencia de este dictamen, el artículo 57, fracción 7 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala dispone los siguientes: corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Fracción 6 de las iniciativas de reforma, adiciones y derogaciones a la ley orgánica de este reglamento y las normas internas del Congreso del Estado de Tlaxcala, con los preceptos antes descritos, se justifica legalmente la competencia para analizar y estudiar el proyecto de decreto que nos ocupa materia de este dictamen. Por el razonamiento advertido, el representante del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto único. Se reforma la fracción segunda del inciso C del artículo 5 de la Ley de Atención a Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala, quedar como sigue. Artículo 5. Esta ley garantiza a las personas adultas mayores los derechos siguientes: inciso A, de la integridad y dignidad; inciso segundo, queda igual, de la certeza jurídica y familia; fracción primera, queda igual; fracción segunda, queda igual, de la salud y alimentación. El gobierno otorga a los ciudadanos mayores de 60 años una pensión mensual equivalente al menos al 50% diario de acuerdo a la unidad médica y actualización de carácter universal a través del mecanismo del pago electrónico establecido los convenios de colaboración con las distintas asociaciones del sector bancario comercial a fin de promover el uso de este instrumento obtenido, la certificación de centros y velar por la protección de los derechos de los adultos mayores. Transitorio único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los 24 días de abril del año 2017. Es cuanto, presidente. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de la Familia y su desarrollo integral para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Para desahogar el siguiente punto de la convocatoria, se pide al diputado J. Carmen Corona Pérez, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, proceda a dar lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 del decreto número 222, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de fecha 10 de mayo de 2016. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de mis compañeros diputados, de quienes el día de hoy nos acompañan, comparezco hasta este pleno con la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por el que se reforme el artículo 2 del decreto número 222, publicado en el periódico oficial de la fecha 10 de mayo de 2016, en el que se instituye la presea José Aramburu Garreta. Asamblea Legislativa. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología le corresponde realizar todas las actividades tendientes a dar cumplimiento a los deberes establecidos en diversos decretos, como lo es el decreto número 222, publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado de Tlaxcala con fecha 10 de mayo de 2016, por lo que sometemos a consideración de la plenaria de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, por el cual se reforma el artículo 2 del decreto número 222, publicado en el periódico oficial de fecha 10 de mayo de 2016, en el que se instituye la presea José Aramburu Garreta, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82, fracción 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción novena, 47, fracción primera y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Se procede a presentar para la aprobación, en su caso, de la presente iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto con base en los siguientes resultados. Primero, que por decreto número 222 de fecha 5 de mayo de 2016, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado con fecha 10 del mismo mes y año, aprobado por la 61ª Legislatura del Congreso del Estado, se emitió dicho decreto que, entre otros, en su artículo primero establece que se instituye la presea José Aramburu Garreta, que se otorgará a quien por su actividad literaria y de investigación histórica y de significación social en el Estado de Tlaxcala, la cual se otorgará en una sesión solemne el 4 de mayo de cada año. Segundo, con fecha 20 de abril del presente año, esta comisión recibió el oficio número SP-0625/2017, donde se nos indica que se dé cumplimiento al multicitado decreto número 222, cuyo contenido y alcance jurídico en obvio de transcripción se da por reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen con proyecto de decreto. Tercero, que el artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que son derechos humanos los que con forma enunciativa y no limitativa se enlistan. Noveno, toda persona tiene la libertad de investigación científica y de creación, interpretación y difusión cultural, así como derecho a obtener los beneficios que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor. Cierto es que como personas tenemos el inalienable derecho de ser libres en la producción científica, literaria y cultural, y por ser inherentes a cada persona, por esa sola condición son universales, indivisibles, inviolables, interdependientes, integrales y complementarias, irrenunciables, inalienables e intransferibles. Pero es cierto también que tenemos obligaciones como seres humanos y que debemos cumplir. Por lo tanto, toda actividad literaria e histórica que sea realizada por las personas con un verdadero significado social para el desarrollo de nuestra entidad es merecedor a ser candidato a que esta soberanía en el uso de sus atribuciones lo estimule con la presea José Aramburu Garreta, por lo que es necesario establecer los mecanismos de vinculación adecuados ante la ciudadanía y el órgano legislativo para impulsar la participación efectiva y de los ciudadanos y todo tlaxcalteca en la creación artística y de investigación histórica en beneficio del desarrollo social del Estado de Tlaxcala.
Cuarto, que para esta soberanía es trascendental celebrar este tipo de actos solemnes que nos permiten acercarnos con quien se desempeña en la realización artística e investigación histórica, con gran sentido de pertenencia al desarrollo de nuestra sociedad, lo que nos permite no solo conocer nuestra historia, sino también reafirmar nuestra identidad y autoestima como tlaxcaltecas. Quinto, que de acuerdo a lo señalado en el resultando segundo de este documento, los integrantes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado reconocen que los tiempos están desfasados, que cronológicamente es imposible dar cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo del decreto 222, que dice: se mandata a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de que en el mes de enero de cada año publique la convocatoria correspondiente en los periódicos impresos de mayor circulación, digitales y en la página web del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo necesario entonces reformar dicho artículo para que se modifique de la siguiente forma: se mandata a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de que cada año publique la convocatoria correspondiente en los periódicos impresos de mayor circulación digitales y en la página web del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Lo anterior, para estar en condiciones de que sea la comisión en comento que tenga la libertad de establecer los tiempos y periodos adecuados para lograr los objetivos establecidos y por la legislatura anterior. Sexto, asimismo, es necesario que se emita a la brevedad posible la convocatoria a través de los medios periodísticos establecidos en el decreto ya mencionado, por lo que es necesaria la autorización del Pleno de esta soberanía para que la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología expida y publique la convocatoria correspondiente a efecto de que quienes se consideren merecedores a recibir y o proponer candidatos a recibir la presea José Aramburu Garreta puedan registrarse y la comisión en comento tenga el tiempo necesario para realizar el estudio, análisis y dictamen correspondiente. De igual forma, los integrantes de esta comisión consideramos necesario cambiar la fecha de entrega de la presea por esta única ocasión para el día 15 de mayo del presente año. Esto con el objeto de cumplir debidamente con los tiempos que se establezcan en la convocatoria. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología emite los siguientes considerandos: que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones de Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Los acuerdos serán autorizados por los secretarios de la mesa directiva. 2. En este mismo sentido, dispone el artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, que dice: decreto toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinante tiempo, lugar, instituciones o individuos. 3. Que el artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala atribuye a las comisiones la obligación, entre otras, de recibir, tramitar, dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, de cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los mismos. Estas atribuciones deberán agotarse puntualmente por las comisiones al conocer y dictaminar los asuntos turnados a las mismas. 4. En efecto, la 61ª legislatura del Congreso del Estado aprobó el decreto número 222 de fecha 5 de mayo de 2016, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado con fecha 10 del mismo mes y año, con el objetivo de impulsar, incentivar y fomentar la actividad literaria y de investigación histórica de significación social para el Estado de Tlaxcala, lo que permite reafirmar los valores culturales en beneficio del desarrollo literario e histórico de nuestra entidad. 5. Asimismo, para esta soberanía es valioso dar cumplimiento a este tipo de actividades, por lo que estaremos fomentando la cultura del hacer literario,
de que conozcan nuestra entidad no solo por sus valores naturales, sino por lo significativa que ha sido nuestra historia en el contexto local y nacional, y que la sociedad entera conozca que sus legisladores saben reconocer a nuestros historiadores y literatos que le dan trascendencia a estas actividades importantes para nuestro desarrollo, lo que nos permite no solo conocer nuestra historia, sino reafirmar nuestra identidad y autoestima como tlaxcaltecas. 6. Es necesario que se presente a la brevedad posible la convocatoria a través de los medios periodísticos establecidos en el decreto número 222 por a recibir presea José Aramburu Garreta, puedan registrarse y la comisión en comento tenga el tiempo necesario para realizar el estudio, análisis y dictamen correspondiente, donde se determine quién es el merecedor de recibir esta distinción o, en su caso, se declare desierta. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología se permite someter a su consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera y 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo segundo del decreto número 222, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, tomo 95, segunda época, número extraordinario de fecha 10 de mayo de 2016, para quedar como sigue. Artículo primero, en suspenso. Artículo segundo, se mandata a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de que cada año publique la convocatoria correspondiente en los periódicos impresos de mayor circulación, digitales y en la página web del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Transitorios. Primero, con fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. Segundo, por esta única ocasión, la presea José Aramburu Garreta se otorgará en sesión solemne el día 15 de mayo de 2017. Al Ejecutivo, para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de juntas de la Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 20 días del mes de abril del año 2016. Por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología firman diputado J. Carmen Corona Pérez, presidente, diputado Nahum Atónal Ortiz, vocal, diputado Enrique Padilla Sánchez, vocal, diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, vocal, y diputado Juan Carlos Sánchez García, vocal. Muchas gracias. Queda de primera lectura la iniciativa con carácter de dictamen presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan Carlos Sánchez García. Con el permiso de la mesa directiva y por economía legislativa, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen, con el objeto de que sea sometida a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Juan Carlos Sánchez García, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.
Informa del resultado de la votación, 23 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Informa del resultado de la votación, 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en los artículos 115 y 131, fracción cuarta, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse a la iniciativa con carácter de dictamen. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra de la iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor de que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Informe del resultado de la votación, 24 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Informe del resultado de la votación, 0 votos. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobada la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elaborar el decreto y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Agotados los puntos de la convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta sesión extraordinaria pública. Con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la lectura del acta que está en sesión extraordinaria pública y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Quienes estén a favor que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Informe del resultado de la votación, 24 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Informe del resultado de la votación, 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las 12 horas con 24 minutos del día 24 de abril de 2017, se declara clausurada esta sesión extraordinaria pública que fue convocada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado. Por su atención, muchas gracias. Voy a tomar asiento. Gracias.